Ok, seguimos con la siguiente parte. En este caso vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos una tabla original, ¿okay?, que la llenamos, como bien saben, de la información pertinente. Hay unos links que lo que me van a llamar es la función agregar. Vamos a ver. Ok, la idea es la siguiente: cuando lo añado, pues me llena esta tabla receptora que está vacía en memoria. La va llenando, ok. Si queremos borrar, pues borramos, ok. Si agregamos dos veces el mismo, intentamos hacerlo, me aparece un mensaje que me detecta que está duplicado, no lo permite. Estas tablas son muy interesantes porque por en general cuando se añade y queremos que quede grabado en la base de datos, hacemos un añadir, agregamos aquí y de una vez lo mandamos un post a lo que es la base de datos, ¿no? Entonces hay un post cada vez que intentamos agregar. Bien, y esa no es la idea. La idea es que agreguemos lo que queramos hacer como un carrito de compras y entonces pues podamos postearlo, todos los registros que hemos agregado a esta tabla receptora en un solo post, no uno por uno. Eso lo hicimos en la clase anterior, sabemos cómo hacerlo. Aquí la diferencia es que detectamos cuando se duplican, cuando intentamos agregar un registro que ya fue agregado previamente. Vamos a ver cómo esto trabaja. Una vez más agregamos nuestra aplicación. A la aplicación le agregamos un control que se llama mi control. Esta aplicación que se llama mi app. Saben que, bueno, mediante la etiqueta ng app, pues la etiquetamos a nivel de todo el HTML. En el body pues agregamos la etiqueta ng controller, de tal manera que mi control, su alcance es todo el cuerpo del body. Ok, creamos un div. Este es un div que contiene pues toda la tabla. La tabla en sí es un div de 5 columnas, ¿no? Luego tenemos aquí un div que separa una parte de la otra, ¿no? Y luego tenemos otro div que contiene la segunda tabla, la tabla receptora. Ok, en esta tabla pues tenemos nuestro head, ¿no?, con los títulos de cada columna. En el body hacemos un repeat. Tenemos aquí un scope que es un arreglo de empleados y se repite este repeat tanto como la cantidad de empleados que hay. Ok, y vamos poniendo pues cada uno su propiedad. Hacemos un link que lo que va a llamar es a la función agregar y va a pasar al empleado que hemos seleccionado. Esto lo hemos visto en el capítulo anterior. Aquí tenemos nuestra tabla, la segunda tabla, de igual manera con el head y el body, y esta vez el body se va llenando con un arreglo que se llama empleados 2, que al inicio está vacío. Entonces a medida que vamos agregando de la primera tabla, ok, seleccionamos empleado y lo vamos agregando aquí al arreglo este de acá, el cual entonces refresca automáticamente el repeat de esta tabla. Aquí le estamos agregando un link que va a llamar a una función que se llama borrar, le va a pasar empleado 2, ok, la línea de la tabla que hemos seleccionado con todas sus propiedades, ok, y entonces la va a borrar. Aquí en el script pues como le dije, creamos la aplicación a partir de ella un controlador que se llama mi control y también una factoría, ok, que lo que devuelve es un arreglo que empieza acá y termina acá y que contiene unos objetos, y cada uno de estos objetos pues tiene sus propiedades o sus nombres de campos que coinciden uno con el otro para que aparente pues como si fuera una tabla, ¿no?, compuesta por cada uno de estos objetos, que es un registro, ¿no?, que representa un registro. Esta factoría se llama empleados, la incluimos en nuestro control, además del scope, el que me permite crear este tipo de variables que son las que hacen el binding
con el HTML, con los elementos del HTML. Bien, este scope llamado empleados lo cargamos con empleados. No tenemos, al detectar que es un arreglo, no tenemos que previamente definirlo como si fuera un arreglo. Ya al agregarle un arreglo a esta variable, entonces ya se interpreta que es un arreglo. Creamos nuestra siguiente variable, que va a ser empleados2. Es un arreglo, pero que está vacío. Ok, entonces cada vez que seleccionemos un ítem o un objeto de empleados y lo agregamos, se agregará aquí a empleados2, el cual entonces lo agregará a la tabla número 2. Él tiene entonces aquí la función que se llama agregar función, que recibe el parámetro de la tabla, okay, del empleado que hemos seleccionado en la tabla, lo pasa acá. Entonces aquí pues ocurre lo siguiente: antes de agregarlo, yo voy a buscar si lo que voy a agregar ya existe dentro de mi empleados. Entonces recibo empleado, creo esta variable que es tipo local, no es tipo scope, por lo tanto no impacta en nada en el HTML. Utilizo una instrucción del Angular, que es el for each, un for each. Lo que hace el for each es, bueno, pones aquí el arreglo el que quieres auscultar, el que quieres verificar dentro de él si ya existe un tipo empleado antes de agregarlo. Entonces aquí agrega un callback, una función callback, en la cual el for each, que va revisando su primera fila, su segunda fila, su tercera fila. La primera fila, por ejemplo, entonces los datos de la primera fila la pasa al value. El key pues es el índice dentro del arreglo, y este val o valor, okay, como toma el tipo de empleado, él entonces pues revisa cuál es su cédula y lo compara con empleado cédula, que es el parámetro que hemos recibido, a ver si coinciden estas dos cédulas, de tal manera que verificamos que si coincide, entonces voy a poner mi variable aquí match en OK. A continuación pues uso dos if. Esto se puede hacer con un código con menos código, pero bueno, a mí lo que me interesa es la legibilidad, que sea legible. Si dice que OK, manda un alert que dice que está duplicado. Si no está OK, entonces significa que no existe en empleados2 este objeto llamado empleado, y entonces pues realiza el push, ¿no? Al agregar el push a empleados2, actualiza entonces mi tabla 2 aquí en el repeater, ¿no? En cuanto a borrar, pues esto, en este caso pues recibe aquí dentro de empleado2, recibe el parámetro, ok, y esto aquí pues devuelve cuál es el índice de ese objeto dentro de lo que es la tabla 2. Si es el índice 0, el 1, el 2, que es el número índice del registro, y este registro entonces lo coloco aquí en el splice. Le digo que bueno, ese registro, el índice de ese registro, me lo borras de acá y me borras a partir de él un solo elemento, o sea, el mismo, ¿no? Esto, si fuera contra una base de datos, evidentemente no lo utilizaría de esta manera, simplemente pues mandaría un post o un get y lo enviaría ya, y luego pues se borraría del lado servidor. En este caso, como tenemos en memoria definido el arreglo, pues se borra el arreglo de esta manera, ¿no? Ok. Entonces lo vemos correr de nuevo, donde se puede borrar, se puede añadir, y cuando añades de nuevo le dices que está duplicado. Pues muy bien, aquí vamos a terminar lo que son los manejos de tablas. En la próxima pues ya entraremos a ver los controles como el select, el radio button, el check, cómo se llenan con la información del servidor, cómo se actualizan y todo este asunto.